Estamos a punto de iniciar la presentación de la revista Universidades número 89. Bienvenidos a este espacio de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2021 y estamos presentando la revista Universidades, publicada por la Unión de Universidades de América Latina. El número 89 se refiere justamente a los efectos de la pandemia sobre la educación superior. Por eso su guía, su lema es Universidades, Recesión y Perspectivas. Bueno, comenzaremos en primer lugar a escuchar la participación del doctor Armando Alcántara, que es psicólogo de formación, pero que tiene maestría en educación en Stanford y doctor en educación en la Universidad de California. Actualmente trabaja en el ISOE de la UNAM como investigador titular C y es investigador nacional categoría 1. Ha tenido muchísimas intervenciones en revistas y ha publicado varios libros. Él es uno de los autores del dossier y le vamos a dar la palabra a continuación. Lo que yo publiqué en este número fue un artículo que le titulé Llegó de pronto y está afectando el futuro de todos. La irrupción de la pandemia y sus efectos en las universidades mexicanas. Y esto fue así porque tomé una frase de un joven que fue entrevistado en uno de los diarios de la Ciudad de México, en donde él señalaba que de alguna manera lo había afectado a él y a todos sus amigos esta irrupción de la pandemia y que, bueno, pues estaba amenazando su futuro porque, bueno, primero estaba el asunto de la salud y después el cómo le estaba afectando, estaba sintiendo eso de no poder ir a las aulas. En este caso era un chico de educación media superior, de lo que acá en México llamamos bachillerato, y cómo pues él sentía esa pérdida de los encuentros, de los afectos con sus compañeros, y también señalaba el asunto de cómo lo estaba afectando en su propio aprendizaje, porque decía que la educación remota de emergencia, en su caso no le estaba funcionando, porque pues los maestros que él tenía, en este caso particular, pues no le estaban resultando, digamos, efectivos en la manera de cumplir su función de docencia, porque pues decía que o no se presentaban o no lo hacían muy bien, y pues él sentía que no estaba aprendiendo y que estaba perdiendo aquello que le iba a hacer falta para enfrentar su futuro, el de él y de todos sus compañeros y de todos los que él conocía. Entonces, a partir de ahí, pues hice ese análisis, también puse las cifras que en ese entonces estaban de las cifras de la pandemia, de los fallecidos, de los contagiados, y bueno, como señaló Hugo, el director de la revista, pues en América Latina tenemos a dos de los países con más contagios, con más fallecimientos, pero también dos de los que tienen menos. Entonces, esta situación en América Latina, pues es variada, ¿verdad? Bueno, pues también trabajé un poco sobre cuáles son los efectos que ha tenido eh, la pandemia sobre la economía. Bueno, y estos son evidentes, ¿verdad? Al paralizarse las actividades económicas en muchos países, pues esto afectó pues la vida de las personas, sus ingresos. Mucha gente no pudo ir a trabajar, otros trabajaron desde su casa, en otros casos
cerraron las empresas o los negocios donde trabajaban, y de tal manera que esto pues afectó muchísimo, pues podemos decir que al planeta entero, ¿no? Hubo una especie como de recesión, ¿no? Una recesión de la que apenas algunos países están saliendo. Pues también me centré en los efectos sobre la vida académica. Bueno, pues como sabemos, las universidades y en general las instituciones educativas no pararon en sus actividades, pues recurrieron por las autoridades a la enseñanza remota, ¿verdad? Y entonces, pues hubo cambio de programas, se implementaron rápidamente las plataformas para que las actividades académicas siguieran adelante. Y esto, pues, hubo, aquí algunas situaciones, ¿verdad? De improvisación, de que pues algunos profesores no estaban preparados, y bueno, pues ahí también se puso en evidencia pues las carencias eh, de equipos de cómputo, ¿verdad? Algunas ocasiones también pues la falta de conectividad, en fin, ese tipo de cuestiones que pues dificultaron que estos intentos de mantener las actividades académicas continuaran de una forma pues lo más adecuada posible, ¿verdad? Entonces, esto pues afectó a algunos estudiantes que tuvieron ese problema de conectividad o que también no contaban con los equipos. La mayor parte de los estudiantes se ha visto en algunos estudios recientes, pues utilizan al teléfono celular como su herramienta, y entonces en ocasiones esto dificulta el aprendizaje. Incluso estas pérdidas del aprendizaje, algunos economistas las han estudiado, han considerado estas pérdidas de aprendizaje, que incluso las han relacionado con pérdidas en el futuro inmediato, pérdidas en la productividad, y que también pueden afectar a la larga con sus ingresos económicos. Y bueno, también otra parte de mi trabajo pues fue el de ver las perspectivas que en ese tiempo ahora están comenzando, de volver a las actividades presenciales en las instituciones, ¿no? Empezaron primero en la educación básica, y ahorita están en marcha en el nivel superior. Y bueno, pues aquí también de qué manera pues las autoridades de estas instituciones están llevando a cabo los protocolos para volver a las actividades presenciales de la manera más segura posible, ¿verdad? ¿Cuáles son esas acciones que las instituciones están echando a andar, que han echado a andar? Bueno, primero, al cerrar las aulas y las instalaciones, y bueno, pues ahora cómo se está viendo la manera de regresar a otra normalidad, ¿no? De cómo pues tienen que hacer muchos arreglos pues desde los convenios con los sindicatos, de trabajadores y de profesores, de cómo pues seguir estos protocolos, como señalé antes, cómo guardar la sana distancia, cómo se va a regresar, ¿no? Por lo pronto, aquí en la Universidad Nacional, pues en estas semanas, que ya tenemos desde hace, creo que 3 semanas, el semáforo verde, pues volvimos a las actividades en algunas dependencias, sobre todo pues los académicos, ¿no? Los estudiantes, algunos han han regresado en algunas dependencias, en algunas entidades académicas de la universidad, y en otras pues todavía están viendo. Los consejos técnicos de cada escuela, facultad, son los que van a decidir de cuándo y de qué manera van a regresar los estudiantes a las
clases presenciales. Mientras tanto, se continúan con las actividades a distancia, ¿no? Con las clases virtuales. Entonces, este panorama yo lo presenté en este artículo, ¿verdad? Y pues también señalando algunas de las consecuencias, ¿no? En este caso, uno de los aspectos que más me llamó la atención, después de haber revisado pues las experiencias en otros países y en el propio país, el de algo que se llama las pérdidas del aprendizaje. Es decir, en esta vuelta a las actividades presenciales, ¿cómo le vamos a hacer los que participamos de alguna manera en las actividades docentes para ver cómo llegan nuestros alumnos? ¿Qué fueron aquellas actividades o aquellos aprendizajes que no lograron hacer? Porque, bueno, para algunos, estas actividades, como lo señalé antes, pues no las pudieron llevar a cabo pues, por cuestiones de conectividad, de falta de equipo, de enfermedad, de que tuvieron que trabajar, en fin, una serie de circunstancias que en algunos casos, no en todos, o algunos casos exitosos, donde sí se cumplieron, donde sí avanzaron, donde sí aprendieron, e incluso hasta a veces más de lo que se había planeado, pero en otros no. En otros tuvieron esos problemas y entonces ver cómo le vamos a hacer. Primero para hacer una evaluación y después hacer un balance de cómo están nuestros estudiantes, cuáles son sus necesidades, qué vamos a hacer para más o menos equilibrar estas situaciones, digamos, diferentes en las que nos llegan los estudiantes, ¿no? Entonces, esto fue lo que para mí fue digamos, el centro de interés de este artículo. Fue lo que a mí me interesó, pues, plasmar en este artículo, ¿no? Y bueno, pues también creo que mi artículo se complementa con los otros dos de esta, pues yo vi como dos secciones del dossier. Entonces, junto con el de Luis Porter y el de Erlinda Suárez, creo que se complementan de una manera, pues, muy adecuada. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Armando Alcántara. Hizo un resumen muy atinado del contenido de su artículo, pero creo que tiene muchísimos detalles que conviene leerlos para un poco mostrar cómo se ha vivido la pandemia en las universidades, en particular en México. Entonces, a continuación, vamos a escuchar al doctor Marcelo Rabosi, quien también colabora en este número de la revista, y quiero aclarar que nos dedicamos a ver la situación no solo de las universidades públicas, sino también la situación vivida por las universidades privadas. Hay también un artículo del doctor Claudio Rama que vale la pena leerlo, y bueno, el doctor Marcelo Rabosi nos presenta cosas muy interesantes en su artículo. Él es profesor de tiempo completo en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires, Argentina. Se doctoró en la Universidad del Estado de Nueva York, en Albany, y ha dictado cursos tanto allí como en distintas otras entidades internacionales. Y su enfoque va sobre todo a la economía y administración pública y política de la educación. El doctor ha publicado numerosos artículos en revistas y también en libros colectivos a nivel internacional o a nivel nacional en Argentina. En su artículo trae información muy contundente acerca de lo que ha sucedido con la pandemia. Por ejemplo, dice que de 21.700.000 estudiantes y 1.300.000 docentes e investigadores
vieron canceladas sus actividades en América Latina. Son cifras realmente tremendas que reflejan la paralización que significó en un principio y que afortunadamente ahora tenemos nuevas herramientas porque la educación seguirá siendo presencial y en línea. Es decir, habrá que rescatar todo lo que se ha hecho en línea para combinar ambas cosas y superar los problemas que inicialmente se plantearon y que todavía siguen vigentes, como lo que mencionó el doctor Alcántara, de que muchos estudiantes han usado el teléfono celular para conectarse y que esto no abona en bien de la posible asimilación de la educación. Entonces lo invito al doctor Marcelo Rabosi a que nos brinde su exposición. Muchas gracias Hugo por tu presentación. Yo voy a hacer uso de una presentación de PowerPoint para ir, sobre todo porque es una presentación con algunos datos cuantitativos y quisiera que el público pudiera seguir mi participación. Bueno, el artículo con el cual contribuimos a la revista tiene este nombre: Reacción del sector privado universitario argentino ante COVID-19, y le dimos una mirada desde lo económico, financiero e institucional. O sea, el impacto y los cambios que pueden generarse a partir del cambio de paradigma que se ha gestado a partir de la llegada de COVID-19, a principio de 2020, desde la dimensión financiera e institucional. Lo primero que voy a hacer es mostrarle, para poner al público un poco en contexto, el sistema argentino consta de 61 universidades nacionales, 6 provinciales, este es el sistema público, y 64 universidades privadas, que es donde puntualmente yo me voy a concentrar durante la presentación. Aquí les puse las 2 universidades emblemáticas del sector público: la Universidad Nacional de Córdoba, la tradicional, es la ciudad donde se gestó la reforma de Córdoba de 1918, y la universidad paralela, digamos, a la UNAM en México, que es la Universidad de Buenos Aires, la primera universidad fundada en el país en la época postcolonial, ¿de acuerdo? En esa foto ven uno de los campus, es un campus urbano, este es la Facultad de Derecho, 1821, o sea que este año cumplió el bicentenario. En cuanto al sector privado, recién en el año 1958 abrió la primera universidad, así que es un sistema relativamente tardío en términos de lo que venía ocurriendo en el resto de América Latina. O sea, el sector privado en Argentina fue siempre, de alguna manera, resistido. Aquí en esta tabla lo que pueden observar es la evolución, de acuerdo a la cantidad de nuevas universidades privadas que se abrieron en distintos periodos de tiempo. Fíjense en esta columna que en el primer periodo, desde el 58 al 65, que es cuando se pasa la ley de apertura de la primera universidad privada, 1958, en los primeros 7 años tenemos una apertura de 2,1 o 2 universidades anuales. Después fíjense que a partir del 75 hay una especie de bache en el cual el sector privado fue prohibido en cuanto a la apertura de nuevas universidades. Pasamos luego a un periodo a partir de la década del 90, donde hay un fuerte crecimiento de la oferta privada, hasta el año 96 en adelante, donde ingresa, y ahora lo voy a estar mostrando, porque esto es importante para lo que luego va a ocurrir con el impacto de COVID. El sector privado comienza a ralentarse en cuanto a la apertura de nuevas universidades. Esto tiene que ver con un cambio en las reglas de juego que se impone desde el Estado. Esta es la típica época del ingreso en el paradigma de la el New Public Management, o sea, la nueva administración pública, que incentivaba el ingreso de instituciones privadas como una forma de generar un mercado de competencias con las públicas para hacerlas más eficientes. Si vemos la última columna, lo que observamos es que
los niveles de alumnos en relación al total, es decir, esta es la proporción de alumnos que eligen el sector privado, fue creciendo hasta más o menos, sí, es la década, mediados de la década del 70. A partir de aquí es donde se prohíbe el ingreso de nuevas universidades privadas. Luego hay un estancamiento, esto quiere decir que, bueno, 13 de cada 100 alumnos en 1990 iban al sector privado. Y después hay nuevamente un crecimiento. Pero fíjense que si tomamos 2020, solamente tenemos que 2 de cada 10 alumnos van al sector privado, que son índices similares al de 1980. O sea, lo que estamos diciendo es que hace 30 años que el sector está estancado en términos relativos. Esto es una medida relativa, no es absoluta. Bien. Esto es un poco un gráfico con distintas universidades. Yo hice un trabajo del 2012-2018 donde categorizaba esas olas o esos ciclos de crecimiento, de expansión y de restricción. La evolución temprana, que comienza en el 58, la Universidad Católica Argentina es la primera en ingresar al mercado privado. Después, en la segunda etapa, hay una restricción, 73, 89, 88, donde no hay ninguna universidad nueva privada que haya ingresado. En el 89-95, en la segunda ola, acá la Universidad Torcuato Di Tella, a los que están viendo, yo estoy en una de estas oficinas en este momento, y en la última etapa es la del crecimiento regulado, del 96 a la actualidad. Esta es la última universidad privada que se abre en la Argentina, que es de 2014. Desde 2014 no ha habido ninguna nueva apertura. Esto se debe sobre todo al sistema de acreditación que tiene la Argentina, regulado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, denominada CONEAU, que es la entidad única. Pensemos el sistema como un sistema nacional. Hay algunas universidades provinciales, son 5, pero básicamente están todas englobadas a partir de un sistema nacional y acreditadas a nivel nacional, no regional. La CONEAU, a partir de su ingreso en el año 96, a partir de la Ley de Educación Superior, la podemos tomar como una especie de puerta cerrada, ¿de acuerdo?, a la expansión del sector privado. Fíjense que desde el 96 hasta el 2011, de 118 proyectos de apertura de universidades privadas, solo se aprobaron 18. O sea, un poco más del 10%. ¿De acuerdo? Y en la última década, 2012-21, solo se autorizó la apertura de 4 nuevas universidades privadas. Eso tiene un impacto interesante en estas dos cuestiones. ¿Fueron o no buscadas o fueron consecuencias de esa alta regulación de la CONEAU? Se genera una especie de isomorfismo regulatorio a partir de la expansión del sector de salud. Fíjense, desde el 97 al 2007, de las 19 universidades autorizadas, 9 ofrecen carreras en las ciencias médicas o paramédicas y 6 de ellas en medicina. Este es un caso bastante particular en América Latina. Y eso está dado por la alta regulación de la CONEAU. No es que haya buscado la apertura de universidades dentro de las ciencias médicas, sino que estas propuestas estaban alineadas a los estándares de calidad que requería la CONEAU, como no así muchas de las propuestas que iban, generaban o ofrecían programas dentro de las ciencias sociales, administración de empresas, recursos humanos, etc. Eso impactó sobre el mercado. Cada 16 médicos egresados en el 97, solo uno venía del sector privado. Hoy, o el 2018, que es la última estadística que tenemos, es 1 de cada 4. Fíjense cómo la regulación generó una especie de isomorfismo dentro del sector privado. Ahora, por otro lado, esto es bastante importante y tiene que ver con la cuestión que vamos ahora a exponer en relación al impacto de la pandemia en la llegada del sistema. Se genera de alguna manera una legitimación del sistema porque, bueno, al ser un sistema bastante elitista en cuanto al ingreso restrictivo, las universidades de menor calidad quedan fuera de juego. A su vez ingresa les da una especie de fortaleza institucional y financiera. Esto va a ser importante para el impacto que va a ocurrir a partir de la llegada de COVID. Entonces, el sistema es pequeño en relación al de América Latina,
y menos heterogéneo en cuanto a su calidad académica. ¿De acuerdo? Y esto generó a su vez una cierta solvencia financiera, a pesar de que las universidades privadas dependen más o menos en un 90% del cobro de aranceles, o sea, del pago de los alumnos y de las familias. Bien, la llegada de COVID en marzo de 2020, nos enfrentamos a la necesidad de reconvertir la totalidad del sistema, público también por supuesto, vamos a referirnos al privado, pero en el sistema previo a la llegada de COVID, solo 21 de las 63 universidades privadas contaban con experiencia de educación a distancia. ¿Sí? O sea que tuvieron que adaptarse muy rápidamente en cuestión de semanas. ¿Cuáles fueron las fortalezas observadas? Primero, producto de esta emergencia, de esta situación de un vértigo muy exacerbado, digamos, se observa una flexibilización de los modelos de gobernanza y una mayor autonomía en la toma de decisiones de las universidades privadas. Gobernanza pensada como el proceso de toma de decisiones, negociación de prioridades, utilización del poder y de los valores seguidos por la universidad. Se observó también una mayor cooperación dentro de las propias unidades académicas y dentro de la administración de las universidades, pero también entre las universidades, que comenzaron un trabajo de red mucho más dinámico de lo que ocurría previo a COVID. La alfabetización digital de toda la comunidad universitaria. Gran cantidad de docentes, gran cantidad de administrativos, inclusive los alumnos, que se resistían a la utilización de la tecnología por considerarla en general de menor calidad o de menor impacto o de menor eficiencia en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje, y no es que eso, digamos, lo borremos totalmente del mapa y digamos, no, es lo mismo la educación a distancia que la presencial. Sin embargo, hubo un corrimiento o un entendimiento de lo que era la educación en línea y la utilización de una manera más eficiente de los sistemas a distancia. Mayor trazabilidad de las acciones llevadas a cabo por alumnos y docentes, o sea, un mapeo mucho más efectivo de quiénes eran los alumnos, dónde estaban y qué estaban haciendo, y también de los docentes y del personal administrativo. Solo el 15% de las universidades privadas solicitó ayuda del Estado para el pago de sueldos a sus empleados. Eso muestra una cierta fortaleza desde lo económico-financiero, que es consecuencia de lo que yo presenté con anterioridad. O sea, es un mercado chico, es un mercado bastante controlado, y una de las condiciones que impone la CONEAU para permitir el ingreso de las nuevas universidades es solvencia financiera, o sea, tienen que mostrar su flujo de fondos o cash flow. Sin embargo, hubo también debilidades que se observaron, ¿de acuerdo? Asimetrías de capacitación en el uso de herramientas digitales. Inclusive hubo algunos docentes que pidieron licencia por el estrés generado por el cambio de la modalidad presencial a la modalidad en línea. Diferencia de conectividad y de contexto socioeconómico, Armando habló algo de eso también. Las diferencias de conectividad no es lo mismo en las zonas urbanas que en las zonas más cerca de los centros rurales, porque están más alejados de las capitales, donde la conectividad es menor. Y hay contextos socioeconómicos, por supuesto, hay universidades en las cuales son más pequeñas, que están ubicadas en provincias, con un menor PBI, con un menor desarrollo económico, y eso también tuvo un impacto. Gastos no esperados, porque las universidades tuvieron que contratar plataformas de educación virtual, software, computadoras. Eso fueron cuestiones que de alguna manera estuvieron impactando en el flujo de fondos de las universidades. Posibles consecuencias, con esto voy terminando, posibles consecuencias y necesidades para el futuro del sector. Vemos un escenario mucho más dinámico en cuanto a la oferta académica. La utilización de la nueva herramienta en línea abre oportunidades a las universidades para lograr un mayor acercamiento a un público, a nuevos estudiantes internacionales. La oferta de microcréditos dentro de la modalidad de extensión también va a ser una modalidad que va a resurgir, que va a tomar mucha más fuerza. Pero a su vez una cierta inestabilidad. O sea, no podemos descartar que nuevamente algún escenario caótico como el que sufrimos a partir de 2020, marzo de 2020,
no pueda llegar a volver a visitarnos. Complejo altamente demandante que afecta y amenaza a las universidades, en definitiva, en relación a sus capacidades de reacción y adaptación, más allá de que se observó una cierta flexibilidad. Y esto pensado en las universidades, que en general son entidades bastante con base pesada, es decir, que son bastante conservadoras y no reaccionan en general rápidamente. Sin embargo, en este contexto, que fueron forzadas por un hecho inesperado, por un shock, como fue la pandemia, se las vio actuando de una manera rápida. Necesidades para el nuevo escenario, estamos viendo un perfil más ejecutivo del rector, ¿de acuerdo? En cuanto a la toma de decisiones, con una mirada más hacia, no solamente hacia dentro de la universidad, sino hacia afuera, a las dinámicas que se generan en el mercado. Adopción de nuevas formas de gobernanza, dinámicas y flexibles, horizontales y colaborativas, que es un poco lo que se observó durante la pandemia. Participación de la comunidad académica en el proceso de toma de decisiones, involucrar a las distintas áreas de las universidades y trabajar en red con información mucho más precisa. Mayor presencia de miembros externos de la comunidad universitaria, digamos, el vínculo no solamente de la universidad como una entidad cerrada, sino dialogando con la industria, dialogando con pares, dialogando con otras instituciones, con otros países, con otros organismos gubernamentales. Y a su vez, prestar una mayor atención a las desigualdades que ha profundizado la pandemia. Ya habíamos hablado la cuestión de las diferencias de conectividad, hemos visto que se necesita poder llegar a los alumnos de una manera mucho más directa. Yo creo que la educación a distancia va a dar posibilidad de poder acceder a alumnos que por problemas de costos no podían trasladarse a las urbes o a las grandes ciudades donde se encuentra la mayoría de las universidades, o sea que eso hay que tomarlo muy en cuenta y la herramienta virtual en línea puede ser un principio de una herramienta para bajarle los costos de transacción a los alumnos. Evitar el isomorfismo producto de la excesiva regulación. Habíamos hablado al principio que la intervención fuerte de la CONEAU había, en el caso de la Argentina, había, si por bien por un lado había generado una cierta fortaleza desde lo académico y desde lo financiero, también un exceso de regulación puede llevar a que el sistema tienda a ser menos heterogéneo y un sistema, una de las fortalezas de un sistema de educación superior es su heterogeneidad, es decir, o sea, tener un tipo de oferta accesible y diferenciada de acuerdo a las preferencias y necesidades de cada uno de los alumnos. Y focalizarse, como último, en la empleabilidad de los graduados y en la pertinencia de su formación en relación al mundo del trabajo y la competitividad. Esto es muy importante. Las sociedades han ingresado a lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Esto tiene que ver con la robotización, la nanotecnología, la computación quantum. Necesitamos adecuar los programas de enseñanza, aportarlos, dialogar más, como lo había dicho al principio, con la industria, con las distintas instituciones. La economía va cambiando, los conocimientos que reciben los alumnos van quedando perimidos de una manera mucho más acelerada que hace 1, 2 o 3 décadas atrás, y por lo tanto es necesario pensar a la universidad como una especie de puerta giratoria, en el sentido que el alumno o ya los trabajadores ingresan a la universidad, egresan, van a sus empleos, vuelven a ingresar para volver a capacitarse en un proceso dinámico de formación continua para la vida. Bueno, esto es y ha sido mi presentación, les agradezco. Bueno, con esta exposición terminamos la presentación del número 89 de la revista Universidades, centrada en recesión y perspectivas. Es decir, consideramos el factor económico como bastante condicionante de lo que se puede hacer en materia de reconfigurar la universidad, sobre todo con los retos que mencionaba al final de la robotización y todo el desarrollo tecnológico de esta cuarta revolución industrial que hay. De mi parte, agradezco a los ponentes y también a quienes nos han acompañado en esta transmisión de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2021.